Carlos Arguiñano siempre ha sido conocido por ser ese cocinero lleno de buen rollo, alegría y risas interminables. Sus bromas en medio de cada receta han hecho reír a generaciones enteras dentro y fuera de España. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que detrás de esa risa contagiosa, Carlos guarda una historia llena de heridas, lucha y momentos que lo han puesto al límite, sucesos dramáticos que casi le hicieron perder lo más valioso de su vida. Antes de convertirse en la estrella culinaria que todos conocemos hoy, Arguiñano tuvo que enfrentarse al dolor insoportable de perder a sus gemelos, una tragedia que estuvo a punto de romper su espíritu, su matrimonio con Luisi y su esperanza en el mañana. Pero, al igual que en sus platos, donde la mezcla de sabores puede transformar la amargura en una experiencia deliciosa, Carlos y su esposa encontraron en su relación y en el apoyo mutuo la clave para superar el drama. Zarautz, ese pequeño pueblo marinero del País Vasco que vio nacer a Arguiñano, siempre se caracterizó por el intenso aroma del océano y su pasión por la buena comida. Desde pequeño, Carlos supo que su destino estaría en una cocina, se metía en los fogones de los restaurantes cercanos, aprendía cada técnica, hacía 1000 preguntas y soñaba despierto con ser chef algún día. Lo que jamás sospechó es que, aparte de la cocina, el motor principal de su inspiración sería el amor por una mujer especial que llegaría a cambiarlo todo. Luisi entró en su vida con la fuerza y la tranquilidad de alguien destinado a quedarse, una mujer hermosa con una mirada decidida, apasionada, que amaba la vida tanto como él. Sus citas eran sencillas pero intensas, paseos por la arena, conversaciones infinitas tomando un café o imaginando un futuro brillante juntos. Tendremos nuestro restaurante, repetía Carlos lleno de ilusión. Primero tendrás que aprender más recetas que tu famosa tortilla de patatas, respondía Luisi, enamorándolo aún más con su dulzura y chispa natural. Pasaron los años, se casaron en una boda íntima y llena de emoción. Mientras Carlos perfeccionaba sus técnicas culinarias, Luisi era su compañera inseparable, compartiendo cada sacrificio, cada ilusión y cada sueño. Sin embargo, por encima del éxito profesional, había algo que ambos deseaban más que cualquier cosa en el mundo: formar una familia. Cuando Luisi anunció que estaba embarazada, la pareja sintió una felicidad indescriptible. Carlos se emocionó tanto que inmediatamente preparó el cuarto del bebé con todo lujo de detalles, imaginando los momentos maravillosos que vivirían juntos. Pero la vida, a veces injusta y cruel, les tenía preparada una prueba dolorosa e inesperada. Cuando el embarazo alcanzó los 7 meses, Luisi supo que algo no estaba bien. Esa mañana sintió un vacío que le heló la sangre. Carlos, angustiado al verla así, la llevó corriendo al hospital, pero tras horas eternas de incertidumbre, llegó la peor noticia imaginable: el bebé ya no tenía vida. El mundo se vino abajo para ambos. Carlos, siempre optimista, quedó sumergido en una tristeza profunda. Pero el dolor de Luisi era aún más desgarrador, ya que sentía que parte de su propia vida se había apagado en un instante. Esa noche, Carlos la abrazó y le prometió entre lágrimas que lograrían salir adelante, aunque en ese momento parecía imposible. Antes de seguir con esta conmovedora historia, cuéntame en los comentarios, ¿conocías esta faceta tan desconocida de Arguiñano? Y recuerda suscribirte para que YouTube siga recomendándote historias impactantes como esta. Perder a un hijo es una herida tan profunda que nunca termina de sanar por completo, y para Carlos y Luisi el duelo parecía interminable. Sin embargo, si algo distingue al famoso chef es su capacidad para levantarse, para no rendirse jamás, incluso en los días más oscuros. Tras un tiempo, la pareja decidió intentarlo de nuevo, convencidos de que un nuevo embarazo podría devolverles la ilusión perdida. Cuando Luisi quedó nuevamente embarazada, la sorpresa fue enorme. Esta vez venían gemelos. Carlos, emocionado y algo nervioso, bromeaba diciendo que ahora necesitarían una casa más espaciosa, mientras Luisi volvía a sonreír, sintiendo que la vida finalmente les daba una segunda oportunidad. Sin embargo, la felicidad no tardó en esfumarse. Conforme avanzaban las semanas, la angustia y los recuerdos del primer embarazo fallido se intensificaron. Cada visita al médico era una tortura emocional, una lucha contra el temor constante. Y entonces, cuando parecía que todo marchaba bien, volvió a ocurrir lo impensable. En el 7º mes, las complicaciones surgieron de nuevo, repitiendo la pesadilla. A pesar de los esfuerzos de los médicos, los gemelos no lograron sobrevivir.
Carlos sintió que el mundo colapsaba nuevamente, pero esta vez verlo reflejado en el rostro destruido de Lucy fue aún más insoportable. El chef se refugió en su trabajo, en la cocina, en cualquier actividad que lo alejara de la terrible realidad que les estaba tocando vivir. Pero en la soledad de la noche, con Lucy dormida a su lado, Carlos se quebraba en silencio, preguntándose una y otra vez por qué la vida insistía en castigarles así. La vida les había dado un golpe cruel y devastador, pero a pesar del dolor inmenso que sentían, Carlos y Lucy decidieron no rendirse. Un día, sin saber muy bien qué lo movía, Arguiñano hizo lo que mejor sabía hacer: cocinar. Entró en la cocina con la intención de preparar un sencillo pastel. Quizá era su forma inconsciente de recuperar algo del orden perdido en su vida. Mientras horneaba, Lucy, quien llevaba días sumergida en el silencio más profundo, entró en la cocina atraída por el suave aroma del bizcocho. «¡Qué rico huele aquí!», susurró con voz tenue. Carlos se giró rápidamente, sorprendido pero aliviado, y con una sonrisa tímida le respondió: «Es para ti, quería recordarte que, aunque ahora solo vemos oscuridad, siempre habrá algo que nos devuelva la dulzura». Ese pequeño acto, aparentemente insignificante, fue el inicio de un largo camino hacia la recuperación. Día tras día, lentamente, fueron recuperando las fuerzas y apoyándose con más intensidad el uno en el otro. Aunque sabían que la tristeza jamás desaparecería del todo, ambos tomaron una decisión firme: no permitirían que la tragedia definiera su futuro. La vida, finalmente, decidió ofrecerles una nueva oportunidad. Lucy volvió a quedar embarazada y, aunque la alegría estaba mezclada con el miedo constante a que la pesadilla regresara, esta vez el destino estuvo de su lado. Al sostener a su primer hijo, San, en brazos, Carlos sintió que todas las lágrimas derramadas eran ahora por felicidad y alivio. «Lo logramos, cariño», le dijo a Lucy con voz quebrada por la emoción. A partir de entonces, su vida se convirtió en una continua renovación. Con cada nuevo hijo que llegaba a sus vidas, sentían que recuperaban un pedacito más de esperanza. Pero aunque recuperaron la alegría, Carlos jamás olvidó las heridas que el pasado había dejado en ellos. Aprendió a valorar cada instante con sus hijos como un tesoro irrepetible, como un regalo que la vida le hacía día a día. Fue entonces cuando decidió llevar su optimismo innato más allá de las paredes de su cocina. No quería ser un cocinero cualquiera, soñaba con inspirar a otros a través de los sabores, demostrando que cocinar era mucho más que alimentar el cuerpo, era también alimentar el alma. Sin buscarlo expresamente, un día, mientras presentaba sus platos en una feria gastronómica, se acercó a él un productor de televisión que quedó impresionado por la espontaneidad y simpatía con que explicaba sus recetas. Comillas, ¿te gustaría hacer televisión?, le preguntó de forma inesperada. Arguiñano, con su habitual naturalidad y humor, respondió entre risas: «Si me das un micrófono, igual no paro nunca». El productor, convencido de haber descubierto algo especial en él, lo invitó a hacer una prueba en pantalla. El día del rodaje llegó lleno de nervios, dudas y muchas risas nerviosas. Pero cuando las cámaras se encendieron, sucedió algo único: Carlos desplegó su auténtica personalidad, conectando al instante con la audiencia. Desde ese primer programa quedó claro que tenía un talento innato para entretener mientras enseñaba a cocinar, convirtiéndose rápidamente en una figura muy querida. Sin embargo, con el éxito también llegaron los sacrificios. Las largas horas frente a las cámaras, los continuos viajes y eventos empezaron a restarle tiempo valioso con su familia. Una noche, tras una jornada agotadora, llegó a casa y vio a Lucy en la sala rodeada de ropa infantil por doblar. «No puedo dejar que toda esta carga recaiga sobre ti», le confesó preocupado. «Carlos», replicó ella dulcemente, «lo que haces lo haces por nosotros. Solo quiero que recuerdes que, al final, lo esencial es que estemos juntos». Esa conversación marcó un cambio definitivo en su manera de vivir la fama. Desde entonces, Arguiñano decidió que, sin importar cuánto creciera su carrera, siempre tendría tiempo de calidad para sus seres queridos. Su popularidad continuaba creciendo, y Carlos Arguiñano se transformó en una estrella de televisión nacional. Millones de españoles encendían diariamente sus televisores para verlo cocinar, reír y contar anécdotas. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, Carlos sentía el peso de una fama que no era tan brillante como parecía desde fuera.
Una noche, Lucy lo recibió preocupada. Los niños preguntan por ti todos los días, le confesó suavemente. Esas palabras calaron profundamente en él. Todo esto se me escapa de las manos, Lucy, admitió con tristeza. Ella tomó su mano, mirándolo con cariño. La vida es como cocinar, amor, todo depende de encontrar el equilibrio adecuado. Desde entonces, Carlos estableció límites claros para proteger a su familia por encima del éxito profesional. Pero la televisión tampoco era fácil. La competencia y las críticas eran duras y constantes. Algunos afirmaban que su estilo despreocupado no era digno de un verdadero chef, lo que afectaba profundamente a Carlos. Fue Lucy quien nuevamente le ayudó a encontrar la calma. La gente te quiere por ser tú mismo, no tienes que demostrar nada más. Poco a poco, Carlos recuperó su estabilidad emocional y siguió adelante, centrado en su auténtica pasión. Con el tiempo, Carlos decidió expandir su legado más allá de la televisión y creó una escuela gastronómica en Zarautz, su tierra natal. Al principio recibió críticas duras de quienes dudaban de su talento como maestro, pero él, acostumbrado a superar dificultades, convirtió su escuela en un prestigioso centro de formación culinaria. Su familia, orgullosa, lo acompañaba en cada paso. Pero las cicatrices del pasado seguían presentes. Una vez, en una entrevista, se quedó sin palabras cuando le preguntaron sobre sus mayores dificultades. Tras un largo silencio, finalmente dijo, he perdido demasiado en esta vida, pero también aprendí que lo verdaderamente importante es valorar lo que aún conservas. Años después, cuando parecía haber encontrado la calma, llegó un nuevo golpe. Lucy enfermó gravemente. Carlos sintió como el miedo lo paralizaba, pero decidió enfrentar esta nueva prueba con valentía. Esto es solo otra receta difícil, le decía con ternura a su esposa, pero juntos sabremos cómo superarla. Y así fue. Tras meses complicados, Lucy se recuperó poco a poco, reafirmando en Carlos la importancia de disfrutar cada momento al lado de quienes amaba. Finalmente, Arguiñano entendió que su legado iba mucho más allá de las recetas o los programas de televisión, era una enseñanza sobre cómo enfrentar la vida con coraje y alegría, incluso en las circunstancias más difíciles. No te vayas aún, porque enseguida tienes más videos que te atraparán por completo. Y recuerda, los cotilleos más sorprendentes están aquí, en tu canal favorito. Gracias por quedarte hasta el final.